Los invito a que veamos y escuchemos este Evangelio de hoy, Domingo de Resurrección, referente a los discípulos de Emaús, de Lucas 24, 13 al 35. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Pero él desapareció, y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra del Señor, de la voz de Dios en tu vida. Muy estimados hermanos y amigos, los saluda con mucho cariño su amigo el Padre Pedro. Muy estimados hermanos, hoy vamos a ver este gran tema hermosísimo de la resurrección, pero antes no podemos olvidar cómo todos estos días hemos estado viviendo cosas muy interesantes. Estuvimos con la Cuaresma, esos 40 días donde se nos pidió esos ejercicios del ayuno, la oración, la penitencia y las obras de caridad. Entramos después del Domingo de Ramos, de esa fiesta de recibir a Jesús, entramos al Triduo
pascual, que fue el jueves santo, el viernes y el sábado la vigilia. El jueves, pues ya saben, institución de la Eucaristía, el día del sacerdocio y el día de la caridad, del servicio. El viernes, la pasión del Señor, contemplar la muerte, el dolor, la angustia, el sufrimiento de Jesús para morir por nosotros, para salvarnos. Pero en la vigilia del sábado, una vivencia grande de pasar prácticamente la noche en vela por ser la gran noche de la resurrección, que celebramos con la bendición del fuego nuevo, todas las lecturas, repasando del Antiguo Testamento, del Nuevo, todo nos va llevando a un enorme gozo. Hoy pues celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio de Lucas 24, 13 al 35, que nos presenta a los discípulos de Emaús y que sabemos que es un pasaje muy hermoso donde estos dos discípulos, que ya habían tenido el antecedente de que María Magdalena ya había ido al sepulcro, que habían encontrado la roca movida, que no encontraron al Señor, que no lo habían visto, pero ya tenían indicios del resucitado. No era fácil. Para cualquiera de nosotros también hubiera sido muy difícil aceptar, porque este es un hecho único en la historia de la humanidad, el que Dios hecho hombre, es decir, un ser humano, porque Jesús fue plenamente humano, haya muerto y al tercer día haya resucitado. Entonces es el gran acontecimiento. Podríamos decir que hay personas que han resucitado, entre ellos el mismo Lázaro. Sí, más bien volvieron a la vida, porque seguramente tuvieron que volver a morir. Pero la resurrección del Señor es no volver a morir, con un cuerpo glorioso, es decir, ya no corruptible, ya no vuelve a morir, puede aparecerse y desaparecerse sin ser un fantasma, como dan testimonio los apóstoles, come con ellos, etcétera. Todo eso lo vamos a ir meditando en este tiempo de Pascua, del gozo del Señor resucitado. Les decía de los discípulos de Emaús, ellos iban con los ojos todos velados, con sorpresa, con miedo, con desilusión, de todo lo que había pasado. Jesús va caminando con ellos. Ellos ni cuenta se dan. Para ellos es un desconocido. Todo esto también nos va enseñando a nosotros que muchas veces Jesús va a nuestro lado y nosotros vamos tristes, cabizbajos, pensando que Jesús a lo mejor no está con nosotros o que no ha resucitado. Y claro que el Señor resucitó. Cuando van caminando también encontramos este otro detalle. Jesús les explica las Escrituras para que ellos entiendan. Dice, qué insensatos son. ¿Cómo es posible que no se den cuenta que esto ya estaba escrito? Es decir, ya los profetas habían hablado que el Mesías tenía que padecer. Y les da todo un repaso de los pasajes que se referían a él, al Mesías. Después, cuando ya hace Jesús como que va de paso, ellos le insisten que se quede con ellos. Él, en la fracción del pan, que es la Eucaristía, que es la Santa Misa, allí es donde lo reconocen, antes no. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que solo en la Eucaristía, el culmen de la vida cristiana, solo ahí se puede reconocer a Jesús, no solo con las Escrituras. Este es un mensaje para aquellos que creen que solo con leer la Biblia ya. No, claro que la Biblia es muy importante. Encontramos a Cristo, encontramos su palabra, nos da vida. En la misa hay dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Sin embargo, lo más fuerte, lo más grande es el encuentro con el Señor, comer su cuerpo y beber su sangre, la Eucaristía. Pero también significa el reconocerlo al partir el pan. Quiere decir que solo cuando somos capaces de compartir, de dar de lo que tenemos, es como podemos encontrar al Señor. En la multiplicación de los panes, el milagro lo realizaron ahí todos. Es decir, lo hizo Jesús, ciertamente, pero Jesús enseñó y nos enseñó a todos que podemos realizar ese milagro cuando seamos capaces de compartir lo poquito o lo mucho que Dios nos da con el hermano necesitado. Alcanza y sobra. Acá se le reconoció a Jesús en la fracción del pan. Después de eso,
Obviamente Jesús se desaparece, ellos regresan a pesar de ser tarde, toman una energía enorme, ya no tienen miedo a nada, van muy contentos porque el encuentro con Jesús, el encuentro con Él en la misa, en la Eucaristía, es lo que da sentido a nuestras vidas. El estudio que se ha hecho de que las personas que van a misa los domingos son personas que viven, que superan con más facilidad ciertos traumas, ciertas cosas, porque su vida no está vacía, su vida tiene sentido. Cada domingo sienten la ilusión de estar y compartir con la comunidad, y los que tenemos fe y creemos en Cristo, pues desde luego de recibir a Cristo. Nuestra vida no puede ser puro trabajo, fuimos creados para vivir en comunión con Él. Y el Señor resucitó, y esa es la gran noticia. Recordemos en el pregón pascual, como dice de hermoso, esta es la noche. Por fin los ángeles se alegran, la gran noche de la resurrección del Señor. Y también hasta en un cantito dice, este es el día del triunfo del Señor. La muerte en cruz no es la victoria, sino la resurrección. A través de la muerte de Jesús, que entregó su vida por nosotros, nos dio vida a nosotros. Él mismo resucitó. Y entonces ya la muerte no tiene la última palabra, sino la vida. Quiero concluir con precisamente esta reflexión, ahora que estamos en tiempos de mucha muerte, por diferentes motivos. Uno de ellos, el famoso COVID. Sin embargo, a pesar de tantas muertes y de tantos familiares cercanos que tenemos que se nos hayan muerto, pues sabemos que hay una grandísima esperanza. Que Jesús resucitó y que esto nos va a dar valor para enfrentar lo que venga y el momento en que Dios nos llame, porque sabemos que Dios nos llama para estar con Él, porque por fin estamos queriendo comprender, y ojalá que así sea, que en esta vida vamos de paso, que nuestro destino final está allá con Dios en el cielo, que nuestra preocupación número uno no debería de ser las cosas materiales, sino la salvación. La resurrección es precisamente el mensaje central de los apóstoles. No predicaban otra cosa más que el famoso querigma. ¿Qué es el querigma? Decirles que Jesús murió y resucitó. Jesús muerto y resucitado. Y ese es el símbolo de toda nuestra vida cristiana, desde nuestro bautismo. Significa morir al pecado y nacer a la vida de la gracia de Dios. Y a eso estamos llamados todos los cristianos, a llevar una vida nueva, a vivir resucitados desde esta vida para después encontrarnos con Dios en el cielo. Los invito para que a través de estos medios, del YouTube, del Facebook, ustedes compartan, le den un like y también clic a la campanita. Todos estos medios nos ayudan para difundir el Evangelio. A todos les deseo felices Pascuas de Resurrección. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.